A ver, ¿cómo es posible que una sola década, una década de crisis, pueda darle la vuelta por completo al destino de un país entero? Pues eso es justo lo que vamos a ver con la historia de Costa Rica, esa década que literalmente lo cambió todo. Y esa pregunta nos lleva directos a los años 80. Esa fue la década clave, el punto de inflexión para Costa Rica. Hablamos de una época de una turbulencia tremenda, que obligó al país, sí o sí, a reinventarse de arriba abajo. Es que, de repente, ese sueño de una sociedad estable, con un Estado que te cuida, se paró en seco. ¡Pum! El modelo que había funcionado durante décadas, que había traído progreso, pues se agotó, se acabó. Y claro, la gente de a pie lo notó en su día a día. ¿Y de qué manera? Vale, para entender bien toda esta transformación, vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Primero veremos la tormenta económica perfecta, el origen de todo. Después, la medicina, que fue bastante amarga, del ajuste estructural. Luego, cómo nació un modelo económico totalmente nuevo. También, cómo reaccionó la gente, la respuesta en la calle. Y para terminar, el legado, lo que ha quedado de todo aquello. Venga, pues empezamos por el principio. Y para entenderlo, hay que ser conscientes de la magnitud del golpe. Lo que le pasó a Costa Rica a principios de los 80 no fue una simple recesión, fue un colapso total del sistema. Se juntó todo, de verdad, la tormenta perfecta. Por un lado, los golpes que venían de fuera, el precio del petróleo por las nubes, el del café por los suelos, una crisis política que afectaba a toda la región. Y por otro, los problemas internos, un Estado que había crecido y gastado muchísimo durante décadas, un proteccionismo muy fuerte y una deuda externa que era una auténtica losa. Y claro, con todo eso, la economía se fue a pique, en caída libre. Fijaos en este dato. Solo entre 1981 y 1982, el PIB por persona se desplomó un 11%. Un 11%. Es que fue un retroceso brutal. Y para la gente de la calle, ¿en qué se tradujo esto? Pues en un golpe directo al bolsillo. Los salarios reales, o sea, lo que de verdad se podía comprar con el sueldo, se hundieron. Perdieron un 40% de su valor en apenas 3 años. Una barbaridad. Y si queremos una cifra que resuma el caos, aquí está. La inflación llegó casi el 100%. O sea que los precios, de media, se duplicaron en un año. Imaginaos el panorama. El dinero no valía nada, se comía los ahorros y los sueldos. Claro, todo esto no son solo números en una gráfica. La crisis tenía un rostro muy humano. Significaba escasez. Significaba tener que hacer colas larguísimas, como se ve aquí en los estancos del gobierno, para conseguir productos básicos. Era la lucha del día a día de muchísimas familias. Bueno, y ante este colapso total, ¿qué se hizo? Pues el país tuvo que pedir ayuda fuera, a los grandes organismos financieros internacionales. Buscaban una cura, una solución, pero la medicina que les dieron fue, como vamos a ver ahora, muy, muy amarga. Esa medicina tenía un nombre, programas de ajuste estructural, los famosos PAE. La idea, en el fondo, era sencilla. Había que desmontar el viejo modelo, ese en el que el Estado lo controlaba casi todo, y abrir la economía al mercado global. Vamos, un giro de 180 grados en la forma de entender el país. Y esto es súper interesante porque no fue una cosa de un solo gobierno. Fue una política continuada durante toda la década. Primero con Monge, luego con Arias, después con Calderón. Cada uno aplicó su dosis de ajuste, su PAE. El primero para diversificar exportaciones, el segundo para abrir más la economía y el tercero para privatizar a tope. Una década entera empujando en la misma dirección. Entonces, ¿cuál fue el resultado de toda esta medicina? Pues que el ADN de la economía de Costa Rica cambió por completo. Vamos a ver cómo se pasó de un modelo a otro radicalmente distinto. El antes y el después es brutal. Pasamos de un modelo donde el Estado lo dirigía todo, superproteccionista, centrado en el mercado interno, a un modelo totalmente abierto, liderado por el mercado y enfocado en exportar. Y el cambio también se ve en los productos, de la agricultura tradicional como el café y el banano, a la tecnología, el turismo y nuevas exportaciones. Y así surgieron los nuevos pilares de la economía. El turismo, sobre todo el ecoturismo, que aprovechaba la riqueza natural del país. Las exportaciones no tradicionales, como la piña, los melones, las flores. Y, muy importante, las zonas francas, que con incentivos fiscales atrajeron a multinacionales, siendo el caso de Intel, ya en el 97, el más famoso. Pero claro, toda esta transformación económica tuvo su cara B, un coste social muy alto, porque los ajustes obligaban a recortar el gasto público, y eso significaba meterle la tijera a la sanidad, a la educación, a todo el estado del bienestar, que era la seña de identidad de Costa Rica. Los servicios públicos empeoraron, los sueldos se estancaron y la pobreza, al final, aumentó. La tensión social era inevitable.
Y como era de esperar, esa tensión acabó estallando. La gente no se quedó de brazos cruzados. La sociedad costarricense estaba acostumbrada a tener una red de seguridad social fuerte y no aceptó estos cambios sin más. Lo que vimos fue una auténtica oleada de movimientos sociales. Y ya no eran solo los sindicatos de siempre. Empezaron a surgir con muchísima fuerza nuevas voces, nuevas causas, movimientos de mujeres, como el que vemos en la imagen, luchando por sus derechos, grupos ecologistas. La calle se llenó de nuevas reivindicaciones. La protesta se convirtió en el pan de cada día durante años. A principios de los 80 teníamos las huelgas de los trabajadores del banano. A mediados, protestas en las ciudades pidiendo vivienda. Y esto no paró ahí, ¿eh? En el 2000, las famosas manifestaciones contra la privatización de las telecos, el Combo ICE. Y en 2006, las marchas masivas contra el Tratado de Libre Comercio. La calle se convirtió sin duda en un actor político de primer orden. Muy bien, entonces, ¿cuál es el legado de toda esta década tan convulsa? Pues no fue solo un cambio económico. El terremoto fue tan grande que redibujó por completo el mapa político del país. Y aquí está la clave de todo. Los dos grandes partidos que se habían repartido el poder durante décadas, el PLN y el PUSC, fueron los que aplicaron estas políticas de ajuste. Para muchísima gente, de repente eran casi lo mismo. Daba igual a quién votaras, la receta era la misma. Y eso generó una desilusión, un desafecto enorme. Y ese desencanto tuvo una consecuencia directa: el fin del bipartidismo. Fijaos en los números, que son clarísimos. En los años 80, entre los dos grandes partidos se llevaban el 95% de los votos. Casi todo. En los 2000 ya bajamos al 55%. Y para 2010 apenas llegaban al 25% entre los dos. Se había roto el sistema. ¿Y ese vacío que dejaron los partidos de siempre, quién lo llenó? Pues un montón de partidos nuevos. El panorama político se fragmentó, surgieron nuevas opciones por la izquierda, por la derecha, y se abrió la puerta a una democracia mucho más plural, con más voces, que es la que, en gran medida, sigue definiendo al país hoy. En fin, la crisis de los 80 fue un auténtico catalizador. Forzó una transformación total, de arriba a abajo, pero nos dejó una pregunta flotando en el aire, una pregunta que sigue siendo súper relevante. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Cuál es el punto justo entre la estabilidad de la economía y el bienestar de la gente? Es el gran dilema no solo para Costa Rica, sino para muchísimos países, ¿verdad?